Estados Unidos brinda nuevas recomendaciones en relación a la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, expertos mencionan que ello no podría hacerle frente a la ola Omicron. ¿Cuáles son las nuevas recomendaciones que habría dado Estados Unidos? ¿Qué indicaciones se estarían dando con respecto a la dosis de refuerzo? En este video vamos a analizar la situación de Estados Unidos y vamos a entender si esta modificación con respecto a la relación de la dosis de refuerzo ayudaría a enfrentar la ola Omicron, situación difícil que en este momento está viviendo los Estados Unidos. Igualmente estaremos dando recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñeme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir la reciente información que se habría dado este martes 4 de enero 2022, en donde Estados Unidos a través del CDC habría dado nuevas recomendaciones con respecto a la dosis de refuerzo. Sin embargo, muchos expertos mencionan que esta situación lamentablemente llegó un poco tarde y no podrá hacerle frente a la ola Omicron que hoy día vive Estados Unidos. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que una de las nuevas recomendaciones que se habría dado este 4 de enero a través del CDC en Estados Unidos va en relación a la dosis de refuerzo. En un comunicado oficial se indicaría que la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer sería ya no de 6 meses, sino a los 5 meses. El comunicado oficial indicaría que Estados Unidos reduciría de 6 a 5 meses el periodo de espera para la tercera dosis de la vacuna Pfizer. En relación a las vacunas Moderna y Johnson & Johnson, no habría modificación. La vacuna Moderna seguiría siendo la dosis de refuerzo a los 6 meses de la segunda dosis y la vacuna Johnson & Johnson a los 2 meses la dosis de refuerzo. Sin embargo, expertos mencionarían que esta indicación llegaría un poco tarde. ¿Y por qué? Dado que el lunes 3 de enero Estados Unidos habría sufrido un impacto en número de contagios. Este impacto habría registrado más de 1 millón de contagios de coronavirus COVID-19 entre las personas residentes en Estados Unidos. Una situación bastante grave, pero sobre todo la gravedad va a verse dentro de algunos días, porque recordemos que una persona sale hoy día positivo para COVID-19. Sin embargo, las manifestaciones de la enfermedad y sobre todo la neumonía que puede causar la enfermedad COVID-19, en el caso de Omicron, se va a estar registrando una semana después. Recordando que el tiempo y el periodo de incubación de Omicron es más corto que el Delta, aproximadamente solo es de 3 días, lo que significa que la persona ingresaría a la semana del cuadro clínico en 3 días y el desarrollo de una neumonía se daría a los 6 días de iniciar el cuadro clínico, lo que significa que el verdadero impacto en relación a la variante Omicron en Estados Unidos se va a registrar una semana después de haber sido registrado el pico máximo de contagios. Que si para la fecha 3 de enero se manifestó una ola de 1 millón de contagiados, lamentablemente entre el 10 o el 12 de enero se va a registrar un incremento en la mortalidad. Ya el incremento en las hospitalizaciones se ha dado. Actualmente la situación de Estados Unidos es bastante delicada. Se va registrando un pico máximo de hospitalizaciones que ha superado ya al pico que hubo en relación a la ola Delta que se registró en septiembre de 2021. Pero otro punto importante que llama la atención en Estados Unidos es la vacunación. Al 2 de enero solo se registra 21.8% de la población con dosis de refuerzo. 62.2% personas con 2 dosis, 74.4% personas con una sola dosis. Situación preocupante en Estados Unidos, porque las personas vacunadas
con 2 dosis o con una dosis no están protegidas frente a Omicron. Y es importante nosotros mencionar estos datos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta estos datos. ¿Por qué? Porque es muy importante conocer que una dosis o 2 dosis de la vacuna no protegen frente al avance de Omicron. La situación es preocupante. Solo un 21.8% de la población estaría protegida frente al avance de Omicron. Y la modificación de dar hoy día una dosis de refuerzo 5 meses y ya no 6 meses después de la segunda dosis, lamentablemente ha llegado un poco tarde, como comunican muchos expertos, dado que ya el impacto de la onda Omicron o de la ola Omicron ya se manifestó. Y estos datos son importantes a tomar en cuenta. La situación que se va viendo con respecto a la variante Omicron significaría de que las personas que no están vacunadas con 3 dosis lamentablemente tendrán las mismas consecuencias de una enfermedad severa frente a la variante Omicron. Y estos datos deben ser tomados en cuenta. Estados Unidos vive una situación bastante difícil y nosotros tenemos que analizar de que la decisión de reducir a 5 meses la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer es una decisión que lamentablemente no va a poder hacerle frente al avance de la variante Omicron. La ola que se ha presentado con 1 millón de contagios el 3 de enero habría ya afectado a una gran población de personas o con 2 dosis o con una dosis, lo que significa que el reflejo de este daño se estará dando en los siguientes días. Lamentablemente la situación de Estados Unidos es bastante crítica, hospitalizaciones se han incrementado, número de contagios se han incrementado y no se descarta que el número de mortalidad se esté incrementando en los siguientes días. Situación bastante difícil que debemos tomar en cuenta. Otra recomendación que se habría dado por CDC en relación a la vacuna es que los niños entre los 5 y 11 años también recibirán dosis de refuerzo y se indicarían sobre todo los que tienen deficiencias en el sistema inmunitario. La indicación es de que la vacuna que se va a administrar de refuerzo a los niños entre 5 a 11 años, es decir, una tercera dosis, es la vacuna de Pfizer. Punto importante a tomar en cuenta. Y sobre todo la indicación del tiempo, 28 días después de haber recibido la segunda dosis. Indicación importante a tomar en cuenta. Niños entre 5 a 11 años con alteración de la respuesta inmune podrán recibir a los 28 días una dosis de refuerzo o tercera dosis de la vacuna Pfizer. Situación que hay que marcar y sobre todo importante para proteger a este grupo de edad con sistema inmunitario alterado. Lamentablemente, la ola Omicron se ha presentado en Estados Unidos y la población que enfrentó esta ola Omicron ha sido solo de un 20-21% con 3 dosis. El resto de la población no ha estado protegido, situación que lamentablemente se va a ver reflejado en los siguientes días. Es importante no bajar la guardia, es importante tomar en cuenta que 2 dosis de la vacuna no son suficientes frente a Omicron. Lamentablemente, muchas personas en Estados Unidos están hoy día vacunados con 2 dosis, infectados con Omicron y probablemente cursando con un cuadro grave en los siguientes días. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. CDC en Estados Unidos habría dado nuevas recomendaciones en relación a la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer habría reducido el tiempo de 6 meses a 5 meses. La dosis de Moderna y la dosis de refuerzo para Johnson & Johnson no se ha modificado, siendo para Moderna 6 meses y para Johnson & Johnson 2 meses. Sin embargo, para muchos expertos esta decisión llegaría un poco tarde, dado que ya Estados Unidos registró un pico máximo de contagios el pasado lunes 3 de enero. Situación que habría enfrentado prácticamente un 20-21% de población con 3 dosis, lo que no es suficiente para poder hacer frente a una ola Omicron. Más de un 60% de personas con 2 dosis han podido enfrentar una ola Omicron, estar infectados hoy día y lamentablemente en los siguientes días manifestar un cuadro severo de la enfermedad. El número de hospitalizaciones en Estados Unidos ya superó
el pico máximo de hospitalizaciones de la ola Delta, que fue en septiembre de 2021, y la situación se ve bastante crítica. Estados Unidos enfrentaría una situación difícil en los siguientes días. Lamentablemente, las decisiones de la vacunación llegarían un poco tarde, enfrentando una ola Omicron, un porcentaje alto de personas con solo 2 dosis de la vacuna, situación que se va a manifestar en gravedad de la enfermedad. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.